Hola, yo soy el maestro Juan Carlos Montoya Arrieta, soy docente de la licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad La Salle, especializado e impartiendo materias de cadena de suministro y tráfico internacional. Dentro de las materias que llevamos a cabo en la licenciatura, una de ellas es sobre transporte internacional de mercancías. Como todos sabemos, la pandemia COVID nos llevó a un nuevo escenario. Esto nos representa los retos de transporte internacional en pandemia, parte de lo que hemos revisado y vamos viendo y desarrollando durante la asignatura. Algunas acciones o consecuencias a raíz del COVID platicadas y que vemos día a día o que vimos día a día durante estos 2 años que hemos tenido esta pandemia, tenemos algunas, por ejemplo, cuestiones de bloqueos por parte de cada una de las naciones, desde cuestiones turísticas, pero en este caso no nos vamos a enfocar en este tema. Nos vamos a enfocar a la parte del transporte, las operaciones, puertos, aeropuertos, terminales de ferrocarril, cruces terrestres, donde evidentemente cada una de las naciones es libre de imponer cualquier tipo de medida con el objetivo de evitar contagios en su población. Esto evidentemente nos llevó a alguna planeación y algunos bloqueos distintos a lo que normalmente tenemos. Por ejemplo, el caso de un país como China, en algunas ocasiones llegó a tomar medidas similares a que si había una persona contagiada dentro de las instalaciones de los puertos o aeropuertos, llegaba a cerrar totalmente las operaciones, lo cual atrasaba totalmente lo que algunos clientes transportistas tenían que buscar la manera de salir de esta temática. Evidentemente, repito, son bloqueos que cada una de las naciones va poniendo finalmente con el objetivo de salvaguardar la salud de sus ciudadanos, pero evidentemente en la logística internacional nos va afectando de alguna manera. Otra cuestión son los cierres, en este caso va sobre todo la parte terrestre, cierres fronterizos, cierres de viajes, cierres de transportación. Es importante mencionar que en este caso los cierres son únicamente para cierto tipo de mercancías, no son para todas. Sabemos que muchas de las mercancías se siguieron transportando o la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque hablamos de alimentos, de bebidas o de cuestiones indispensables. Por otro lado, también hay industrias que está un poquito más abajo mencionado, como la farmacéutica que nunca se detuvo. Pero ahorita vamos a ir un poquito a ese tema más a profundidad. En esta cuestión también de los cierres, hablamos de las cuestiones igualmente como los bloqueos, pero ahora también de las fábricas, de las empresas. La parte operativa se detuvo por cierto tiempo. No sabíamos cuánto tiempo iba a ser. Muchas empresas detuvieron operaciones de manufactura durante alrededor de 1, 2, 3 meses o algunas de ellas hasta más, que desafortunadamente muchas terminaron en la quiebra. Otras tantas han logrado superar, han retomado operaciones, pero evidentemente en lo que se retoman las operaciones vamos nuevamente en crecimiento. No podemos tomarlas tal cual se dejaron previo a la pandemia. Entonces también hablamos de esta parte de cierres operativos de empresas u organizaciones que finalmente tenían una planeación, una producción ya estimada, pero que se detuvo y ahora tenemos que retomar en algún punto. Entonces, ya no hablamos nada más de las naciones, ahora vamos a una parte más local en cuanto a cada organización o cada compañía, cómo actuó frente a estas situaciones. Evidentemente ellos buscando la seguridad y la salud de todos sus colaboradores. Por otro lado, hablamos de saturación y congestionamiento. Esto nos referimos específicamente a la saturación de la infraestructura logística, el congestionamiento en puertos, en aeropuertos, en las fronteras para la parte terrestre, donde era tal la cantidad de transporte que en algún punto empezó a haber, que finalmente los barcos, por ejemplo, en la cuestión marítima, llegaban a esperar hasta 7 u 8 días fuera del puerto sin poder atracar para iniciar operaciones. En ocasiones, alguna cuestión que llegaba a suceder, si es que era viable, era mover el barco a otro puerto cercano para ahí llevar a cabo las operaciones, pero evidentemente debían de tener el visto bueno y de verificar con cada cliente a quién le podría llevar a cabo o con quién se podría llevar a cabo esta operación, ya que no siempre todos ellos podrían formar parte de esta operación emergente con el objetivo de evitar mayor pérdida de tiempo, mayores costos y demoras en las entregas de ciertos productos.
Por otro lado, por ejemplo, en la parte terrestre, en el caso de México, sabemos, hemos escuchado también que hace pocos meses relativamente se abrió la frontera. En esta situación, por ejemplo, evidentemente todos los transportistas terrestres, incluido la parte ferrocarril, que sabemos que se continúa su camino, pero finalmente empezó a tener ciertas restricciones. Pero hablando ya de la carretera, en este tipo de transporte carretero llegábamos a tener filas muy largas, ya que los operadores tenían que someterse a ciertas revisiones en algunas ocasiones. Esto obviamente también va aunado a cuestiones de operatividad, certificaciones o distinto tipo de parámetros o requisitos que estaban pidiendo los gobiernos para poder intercambiar las mercancías por esta vía. Sabemos también que en este tipo de regiones, en este caso Norteamérica o México con Latinoamérica, o digamos interregional, hablando Europa, Asia, que están conectados por tierra, es más fácil llevar a cabo y sustituir en algún punto alguna operación como fuera la parte de buques, como fuera la parte terrestre, pero evidentemente los volúmenes a mover no eran los mismos, se veían disminuidos, se veían mermados y todo con el objetivo de tratar de ajustar y perder lo menos posible. Desafortunadamente llegamos a un punto de esta naturaleza, en la que, repito, era perder lo menos que se pudiera para evitar parar operaciones o evitar algún tipo de cuestión como los recortes de personal, porque finalmente ya no iba a ser requerido, los paros de planta o este tipo de situaciones que en la cadena de suministro son básicos para el seguimiento de nuestro producto desde la producción hasta la entrega de este producto al cliente o consumidor final. Entonces, esta saturación o congestionamiento, se buscaron algunas alternativas, repito, a veces sí se podía ir a otros puertos, para hacer las operaciones respectivas. En otras ocasiones sí había quienes de plano tenían que esperar y en otras ocasiones sabemos que cada barco, cada avión tiene un itinerario marcado. Entonces lo que hacían a veces era, bueno, está muy congestionado algún puerto, se iban a otro puerto, al siguiente que era en la lista, para posteriormente regresar. Evidentemente había mayores costos, una reprogramación de buques, pero que el objetivo, repito, era perder lo menos posible, desde tiempo hasta recursos económicos. Otra cuestión que se ha dado, otra acción fue la diversificación de las industrias. ¿A qué me refiero con ello? Hemos enfrentado y sabíamos antes de la pandemia, en el caso de México, por ejemplo, la industria automotriz es una de las industrias más importantes para la economía nacional. Otra parte que es importante es toda la parte agrícola, la materia prima que a veces se manufactura, la cuestión de las maquilas. Este tipo de industrias se vieron afectadas ya que los volúmenes comenzaron a bajar, pero la demanda sabemos que no disminuyó. De inicio probablemente dijimos, bueno, hay menos demanda. Es probable que lo hayamos comentado, pero la realidad es que poco a poco, con el surgimiento del comercio electrónico, ha sido una necesidad y un cambio de hábitos de consumo que debemos de enfrentar, afrontar y dar acciones para poder finalmente entregar los productos. No todas las empresas se pudieron acoplar a este tipo de escenarios, desafortunadamente, pero la mayoría lo intentó, muchas fueron exitosas, obviamente con una curva de aprendizaje, pero repito, es una diversificación en la industria, una diversificación en la forma de entregar nuestros productos, lo cual finalmente tuvimos que hacer frente y vamos a ahondar un poco más adelante, precisamente hablando ya de los retos que representó una implementación de este estilo. Y hablando, perdón, de las industrias y cuestiones de apoyos y urgencias, que es el último punto de esta diapositiva que ustedes pueden apreciar. Hablamos, les decía hace un momento, de la industria farmacéutica. Esta es una industria que se tuvo que seguir moviendo, sabemos, desde la parte de las vacunas que llegaron posteriormente o ciertos meses después del inicio de la pandemia, hasta las cuestiones de medicamentos, ventiladores, respiradores, todo este tipo de equipo médico o farmacéutico en su momento se vio afectado, pero no se podía dejar de mover. Sabemos que desafortunadamente muchos países presentaron un desabasto de este tipo de productos o de este tipo de equipos para poder evitar alguna pérdida humana que por eso sabemos desafortunadamente no todos lo tenían. Entonces la cantidad de pérdidas humanas que tuvimos fue mayor, pero en este caso, bueno,
una de las situaciones fue el apoyo, la urgencia que muchos países o muchas empresas empezaron a ofrecer. Tenemos el caso, por ejemplo, de una industria automotriz que, derivado de que tuvo que parar operaciones en la parte productiva de autos, precisamente porque a esto se dedica, dedicó parte de sus plantas productivas a la elaboración, preparación y manufactura de respiradores o de ventiladores para equipo médico. Entonces, se tuvieron que diversificar un poco, pero finalmente atendieron una urgencia. Fueron parte de toda esta temática, tratando de ayudar con una infraestructura que ya existía, porque evidentemente generar una nueva infraestructura llevaría tiempo, pero finalmente se estaba dando respuesta a una necesidad que se tenía en ese momento. Otro claro ejemplo han sido países como China, donde se construyeron hospitales en días récord para poder atender a la cantidad de pacientes que tenían esta enfermedad. Entonces, este tipo de apoyos, urgencias, repito, pues finalmente la logística, el transporte de materiales, de mercancías, tenía que continuar por una u otra vía. A eso también nos referimos con la diversificación de industrias. Una industria que probablemente era fuerte, pero definitivamente no se le había puesto la atención debida, definitivamente entró con todo. Por ejemplo, dentro de la farmacéutica también, lo que llamamos la cadena de frío, por ejemplo, las vacunas, cierta temperatura debemos de cumplir, si no podemos empezar a perder eh, este producto que finalmente va para la salud. Entonces debemos respetar todo esto que finalmente supimos y México no estaba preparado al 100% para una cadena de frío de esta índole, de esta magnitud. Afortunadamente las cuestiones se han ido adecuando, se han ido adaptando, no todas las vacunas tenían los mismos requerimientos de transporte, de almacenamiento, entonces evidentemente algunas fue más fácil, otras no tanto, pero pudimos empezar a diversificar el tipo de transporte que hemos estado manejando y que finalmente ha llevado a las acciones o retos que voy a mencionar a continuación. Estos retos los estoy mencionando porque es parte, por ejemplo, de lo que menciona Naciones Unidas. Naciones Unidas, evidentemente, como una organización que representa a todos y cada uno de los países que están en este grupo o en esta organización, ellos se han encargado de hacer algunos estudios para saber realmente cuáles fueron estos retos. Ya mencioné algunas acciones, ya mencioné algunas cuestiones que orillaron a enfrentar nuevos retos, pero ahora, ¿cuáles fueron ya de manera mucho más concreta? El primero, por ejemplo, es la parte de la propagación. ¿A qué nos referimos? Y esto es evidente, evitar la propagación del virus. Por eso se llevaron a cabo, como decía hace un momento, los cierres, los bloqueos, para evitar este tipo de situaciones. Sabemos que hubo países que en su momento, por ejemplo, Vietnam, Nueva Zelanda, países que en su momento veían un pequeño brote o dos, tres, cuatro personas e inmediatamente cerraban fronteras. No entraba ni salía nadie. Evidentemente toda la parte comercial estaba exageradamente cuidada porque no podían dejar de comprar insumos, no podían dejar de transportar productos. Entonces era una cuestión exageradamente cuidada para evitar la propagación del virus. Sabemos que las pruebas que se llevaban a cabo para los operadores, a lo mejor en este caso pilotos, capitanes, el crew de o los miembros de una tripulación de una embarcación. A veces, no que no sean certeras las pruebas, evidentemente lo son, han sido cada vez más certeras, pero sabemos que también hay un periodo de incubación, que probablemente fuera negativo. Entonces, era todo un tema al que se enfrentaron todos los transportistas a nivel internacional en este tipo de tareas, ya que era asegurarse de la salud, la prevención para sus miembros, para su tripulación, para sus integrantes o colaboradores, pero también, evidentemente, para evitar algún posible problema con el país destino o el país origen de la mercancía que estábamos transportando, ya que al final todos somos responsables de las acciones que llevamos a cabo para evitar precisamente este tema de la propagación. ¿Ok? El segundo punto, hablamos de la escasez de bienes intermedios. ¿A qué nos referimos con esto? En esta escasez, sabemos que muchas productoras o comercializadoras empezaron a tener o a parar cierta parte productiva. Empezaron a detener algunos aspectos o algunas manufacturas muy específicas, dedicando, y sabemos que fue, bueno, no surgió en este momento, pero escuchábamos esta temática
de las industrias esenciales, las empresas esenciales. Las que no eran esenciales, por llamarles de alguna manera, resultaba que quedaban un poco atrás y finalmente no se les daba o no se les permitía seguir operando. Evidentemente, esto llegó a afectar y ahorita tenemos, por ejemplo, una consecuencia de ello. ¿Qué consecuencia es? Todos hemos escuchado hablar del reto o del problema de los famosos semiconductores o los chips. Estos semiconductores están teniendo una problemática importante ya que no era considerada una actividad esencial, separaron producción y por lo tanto en la actualidad no se ha podido recuperar. Pero ¿para qué sirven estos semiconductores? Un ejemplo claro y para México es algo que está pegando de forma importante para la industria automotriz. Entonces, no hay semiconductores, no tengo semiconductores que transportar, entonces si no tengo semiconductores que transportar, no tengo autos que producir y por lo tanto, al final de la cadena, no tengo autos que transportar y por lo tanto hay periodos de espera o tiempos de entrega que anteriormente no estábamos viendo en esta industria, sabiendo la fortaleza que representa para México y la cantidad de vehículos que nosotros representamos como mercado para prácticamente todas las marcas, por ejemplo, americanas o estadounidenses, muchas europeas, algunas asiáticas, entonces evidentemente se ha ido recrudeciendo un poco esta situación, por más que hemos tratado o se ha tratado de que se vaya solucionando, desafortunadamente los tiempos siguen siendo iguales o van empeorando. Entonces, estamos en este reto, en este efecto, en esta cadena, donde desafortunadamente todos hemos sido afectados de una u otra manera. Entonces, estos son esos bienes intermedios, aquellos bienes que nos van a funcionar para producir otro adicional o uno más completo o un producto terminado mucho más grande para nuestro cliente final. Entonces, evidentemente, repito, al parar operaciones, nos lleva a este tipo de situaciones en las cuales hablamos de una falta o escasez de estos bienes intermedios. ¿Okay? Siguiente punto, hablamos de los costos. Esto ha sido todo un tema a nivel global. Es todo un reto lo que se está enfrentando y desafortunadamente el principal afectado es el cliente o el consumidor. ¿Por qué? En este caso, estamos hablando o considerando que los costos de transporte internacional se han elevado, especialmente en el marítimo, de una forma brutal. ¿A qué me refiero? Hemos tenido aumentos en los fletes de mercancía hasta de un 500 o 600%. Es raro hablar de porcentajes porque finalmente es un 100% y decir un 500, 600, pero bueno, hablamos de que se quintuplicó o es 6 veces ahora el costo de lo que normalmente veníamos manejando para las mercancías. Es una consecuencia importante que a todos nos va a terminar afectando. En este caso, repito, ha sido sobre todo la parte marítima. Alguien que ha tenido cierto beneficio es la parte aérea, ya que anteriormente, pues cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, la rapidez en el caso del aéreo, el marítimo lleva más tiempo en el tiempo en tránsito, por ejemplo, pero decías, bueno, no me urge tanto, lo mando vía marítima, pero ¿qué resulta ahora? Por volumen probablemente lo pueda mandar aéreo y el costo va a ser muy similar. Entonces, empezamos esta discrepancia, este tipo de situaciones y toma de decisiones importante para saber qué me conviene y no puedo perder dinero. Yo siempre les comento a los estudiantes, este tipo de aumentos en los costos evidentemente nos va a afectar directamente a los consumidores. Los transportistas no lo van a absorber, finalmente se va a ver reflejado en la producción, en el transporte y, repito, ya reflejado en el costo o precio que se le da al consumidor o al cliente final. Otra cuestión y otros costos, por ejemplo, la parte aduanal, el hecho de que esté parado tanto tiempo esperando poder hacer un cruce en una frontera, o en este caso la falta de personal que muchas veces se hizo por cuestiones de cierre de puertos o aeropuertos, también nos genera un costo. Son tiempos muertos que debemos de cubrir y debemos de pagar. Entonces, son cosas que todo esto nos ha ido afectando, consecuencias, retos que debemos enfrentar, porque repito, es un reto para el transportista llevar a cabo estas operaciones porque son costos que no se tenían contemplados o no se tenían considerados y ahora tenemos que hacer frente a ellos. Obviamente se tienen que pagar, pero de alguna manera se tienen que recuperar.
El cuarto punto, las interrupciones en la industria logística. En esta parte hablamos de una cuestión y va relacionado con lo que comentaba hace un momento del congestionamiento, las cuestiones fronterizas, los cierres de aduanas, todo este tipo de situaciones son cosas que se han dado en las interrupciones de la cadena logística. Son temas que vamos revisando paso a paso, poco a poco, consecuencias, acciones y cómo enfrentarlo, cómo llevar a cabo y cómo salir de esto. Algo que yo normalmente comento y que ahorita es el punto clave para volverlo a mencionar, y yo les digo a los estudiantes, es en la logística no podemos decir que no. Tenemos siempre que buscar la manera en que sí sucedan las cosas. ¿Por qué? Porque los productos tienen que llegar. La mercancía se tiene que entregar. Hay compromisos, hay retos, hay información, hay empresas, personas esperando este tipo de cuestiones, entonces no podemos decir que no. Debemos siempre buscar una alternativa. Entonces, esta parte de las interrupciones en la cadena logística es un punto importante porque nos ha mostrado una nueva cara que finalmente nos ha llevado a generar nuevas ideas. Una cuestión que debemos hacer ahora es pensar fuera de la caja. Hemos trabajado, los que nos dedicamos a esta industria, a la parte logística, normalmente, y bueno, pasa en todas, pero bueno, me voy a enfocar en logística, normalmente estamos ya muy enfocados, muy encasillados en un estilo de trabajo, pero esto nos llevó a romper esquemas. Rompimos paradigmas porque tenemos que hacer que las cosas continúen. Entonces, debemos evitar que estas interrupciones nos sigan alterando y nos sigan moviendo la planeación que llevamos a cabo para nuestra entrega de productos, mercancías, es decir, para toda la cadena de suministro en su totalidad. ¿Ok? Siguiente, quinto punto, aspectos o aumento de procesos legales. ¿Esto por qué? Empezó una situación y vemos que es un reto finalmente para las empresas, derivado de que hay un compromiso de entrega. Por ejemplo, nosotros tenemos y sabemos que hay bienes o mercancías que son por pedido. Hay un compromiso de entrega. Entonces, evidentemente, el cliente espera que le entregues acorde a ello, pero él no tiene o no tendría por qué visualizar todos los problemas que tienes atrás. La logística tiene que ser transparente, pero por algo que pasó en la logística, seguramente tú te atrasaste y rompiste tu cadena y rompiste tus tiempos. Entonces, aquí tenemos este dato de que los procesos legales, las quejas, las cuestiones hasta de abogados, pérdidas comerciales, todo este tipo de situaciones están en aumento. Entonces, las empresas de transporte tienen que buscar la manera de que este tipo de situaciones no les afecte. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora tienes que canalizar más recursos de lo que tenías para este tipo de tareas o cuestiones que se han presentado por la pandemia. Finalmente, es consecuencia de la pandemia de COVID-19. Entonces, hay recursos que, repito, estaban enfocados en otra área o no los tenías considerados y ahora vamos a implementarlos porque es necesario. No podemos dejar que los problemas crezcan. Tenemos, como quien dice, que agarrar el toro por los cuernos y sacar estos problemas legales a los que nos podemos enfrentar para evitar mayores problemas en el futuro. ¿Y por qué? También sabemos que esta cuestión es cuestión de imagen. Cuestión de imagen y en la cadena de suministro ya no compite una empresa o compite otra empresa, ya compite la cadena completa, porque saben quiénes son tus transportistas. Es cierto, el cliente no va a ir, no se va a enfocar y va a decir, fue tu transportista. No, eso no sucede. Seamos realistas, no sucede. Vamos directamente con la marca. Entonces, la marca habla con el transportista, pero repito, la competencia ya es por cadenas de suministro, cadenas de valor, y que nos va a llevar, ahorita voy a hablar del último punto, a la sustentabilidad y la sostenibilidad. Pero antes de llegar a este punto, vamos a hablar de otra cuestión de respuestas no coordinadas, y esto es algo evidente que hemos visto desafortunadamente a nivel global. Respuestas no coordinadas de quién? A niveles regionales. Tenemos ese problema y esa temática tan fuerte. A nivel regional, pocos países han logrado implementar exactamente las mismas medidas. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido la Unión Europea, que al inicio lo hizo, lo llevaba a cabo de esta forma. Pero ¿qué pasó después? Después ya cada país empezó a tomar sus propias decisiones, se quitaban con cuestiones tan sencillas, el cubrebocas, la vacunación, el certificado,
lo que le llamaron el pasaporte de vacunación, hablando de personas, pero finalmente ahí vemos este tipo de situaciones que terminaron descoordinadas las regiones para hacer frente a una necesidad que finalmente no hablábamos nada más de personas, sino también de mercancías, del transporte. ¿Por qué? Porque los operadores, las empresas viven de ello, deben de seguir operando, no pueden detenerse. Por el otro lado, no pueden detenerse muchas de ellas porque son bienes necesarios, bienes de lo llamado primera necesidad. Entonces, evidentemente, al no tener una coordinación en la respuesta, y algo que vemos es muy claro entre México, Estados Unidos y Canadá, traemos toda una temática hasta cuestiones de la vacunación, es una temática fuerte, donde no se ha terminado de abrir este punto, no se han terminado de aclarar ciertos aspectos, que si es una vacuna, que si es la otra. Entonces, evidentemente ahí estamos hablando de afectación a las personas, pero estas personas son las que llevan el transporte, los operadores, y todo esto finalmente termina siendo una afectación y un reto que deben enfrentar los transportistas. Y la última, les decía, el último reto, la sostenibilidad. ¿Dónde está el tema de esto? Todos hemos oído hablar de la sustentabilidad enfocada a la cuestión medioambiental. No voy a negar, es uno de los puntos más importantes, es una de las bases de la sustentabilidad y la sostenibilidad, pero debemos hablar también de una sostenibilidad económica y social. Entonces, el no tener productos, ¿a qué te lleva? A una escasez y probablemente hay una mayor demanda, entonces a un encarecimiento de ciertos productos. Entonces, es una cadena lo que nos estamos presentando y a lo que nos estamos enfrentando. Definitivamente tienes que ser sostenible como organización. No puedes dejar pasar nada absolutamente. Debes de continuar con tu trabajo, pero con unos costos accesibles o asequibles, costos que tú puedas enfrentar, que finalmente va a absorber en algún punto el cliente final, pero que no afecten de manera directa o fuerte a su bolsillo, porque necesita ser sostenible. Y recordemos, la sostenibilidad es las acciones que me van a dar un beneficio a largo plazo. Entonces, en este largo plazo, a quien menos debo afectar es directamente a mi consumidor o a mi cliente. Entonces, es otro reto, es uno más que vamos agregando a esta cadenita que nos hemos ido presentando, derivado de qué? De la pandemia. Y finalmente, el nuevo panorama, ¿a qué nos enfrentamos y qué más vamos a considerar? Pues aquí sabemos todo lo que ha pasado. Las situaciones, por ejemplo, lo que es la crisis de contenedores, que hemos escuchado hablar de ella, la situación específicamente de lo que habla en cuanto a la falta de equipos, falta de contenedores, falta de trazabilidad, navieras esperando sus contenedores, porque los contenedores son propiedad de las navieras en su mayoría, entonces no tenían equipo para transportar. Fue una crisis que se presentó en este caso en Asia, posteriormente se trasladó a Europa, América también estuvo involucrada, América también fue afectada por este tipo de situaciones. Entonces, este nuevo panorama, ¿a qué nos llevó? Evidentemente, probablemente a la fabricación de más contenedores, un nuevo panorama para el transporte internacional. Se empezaron a utilizar otro tipo de equipos, algunos sobre todo cuestiones de pallets, la consolidación de carga, este tipo de situaciones que debemos de cuidar y que nos estamos enfrentando en la actualidad. Este nuevo panorama, les comentaba hace un momento, la cadena fría es un reto abismal, es un reto súper fuerte, pero es un reto muy interesante a la vez. Vamos revisando qué es lo que está pasando con la cadena fría a nivel mundial. ¿Cuántos contenedores tenemos para poder transportar mercancías o productos como las vacunas, como los alimentos, que realmente las infraestructuras sean suficientes para la cantidad o para los volúmenes que estamos manejando? No lo sabemos, no sabemos si ahorita estamos, que hasta donde se han hecho los análisis en la actualidad, no estamos completos, nos faltan muchos equipos para este tipo de cadena. Entonces, debemos de cuidar este tipo de situaciones y es un nuevo panorama al que nos vamos a enfrentar. Un claro ejemplo, les decía, la parte de las vacunas. Y hay una incertidumbre actual. No se sabe y no se han terminado de hacer estudios cada cuánto van a necesitarse las vacunas. Entonces, la cadena fría llegó para tomar fuerza y no se va a ir, porque finalmente debemos de continuar transportando las vacunas. Sabemos que hay una vacuna en específico que requiere este tipo de situaciones, este tipo de temperatura controlada, que es bastante baja, la temperatura es muy baja, entonces
La cadena fría llegó para tomar fuerza, llegó para quedarse aún más presente en el mercado y para decir, aquí estoy, me habían olvidado, pero aquí estamos. Entonces, es un nuevo panorama en un nuevo tipo de logística que debemos de darle mucha mayor importancia que la que estuvimos manejando en la prepandemia. Las industrias que han sido afectadas y el impacto que tiene cada una de ellas, evidentemente, industrias que han tenido mayores afectaciones que otras. Hablamos y les comentaba acerca de la industria automotriz, por ejemplo, que estamos ante una crisis, hay falta de ciertos materiales, ciertos bienes que se necesitan para manufacturar el producto, pero evidentemente hay un impacto. Entonces tenemos que estar analizando este tipo de situaciones, analizando dónde está cada industria, analizando cómo fueron afectadas y hasta dónde van a llegar y cuándo van a poder recuperar. Hay por algunos planes, hay por ahí algunos planes, algunos forecasts, algunas eh, planeaciones, valga la redundancia, cuestiones a futuro que estamos buscando tener y unos objetivos que debemos de cumplir. Entonces, este impacto se trata de reducir, pero evidentemente no todas las industrias han podido salir avante de esta situación. Algunas van más atrasadas, otras van ya más adelantadas, otras están en la misma situación, pero volvemos a la misma temática. Todas y cada una de ellas sufrió una afectación por distintos motivos. El cuarto punto, la parte de optimización, y lo voy a relacionar un poco con la digitalización. Les comentaba hace un momento el comercio electrónico. El comercio electrónico tomó una fuerza impresionante, pero era una logística que no se tenía considerada tan fuerte. Ya existían empresas que conocemos, en este caso, estas empresas demasiado grandes como Amazon, Mercado Libre, que transportan este tipo de mercancías que tú entras un clic, compras y te llega. Pero ¿qué pasaba con los almacenes, por ejemplo, con las empresas que estaban y que era requerido ir al almacén y comprar? Tenían sus tiendas virtuales, sí, pero la cantidad de pedidos era muy baja, entonces no veían una necesidad. ¿Qué pasó ahora? Nos está sucediendo que ahora la temática va más allá y en vez de ir al almacén, ya es cada vez más la gente que ya se quedó acostumbrada a esta digitalización, a este comercio electrónico, lo cual nos lleva a una optimización directamente de nuestra cadena logística y de nuestra cadena de suministro. Debemos hacer frente a estos nuevos retos. Debemos optimizar los recursos que tenemos, recurso económico, recurso humano, también cuestiones de, bueno, recursos financieros, recursos legales, todo lo que tenemos a nuestro alcance, debemos de explotarlo, optimizarlo para poder enfrentar estos nuevos hábitos de consumo, que anteriormente, repito, no es que no los tuvieran, obviamente ya existían, pero la temática, ¿cuál fue? La temática, repito, es como tanta fuerza que no todas las empresas estaban listas para llevar a cabo este tipo de transportación y finalmente se vieron afectadas, retrasaron muchas entregas, algo que nunca sucedía. Entonces viene esta cuestión, un nuevo panorama para el comercio electrónico. Y el último punto, la seguridad. La seguridad, ¿por qué? La seguridad, una, por el comercio electrónico también es un tema. La ciberseguridad, el robo de datos es algo que tenemos en el día a día. Y la cadena de logística no está exenta de ello. ¿Por qué? Porque ya mucha información se hace transferencia de datos, se hace todo por transferencias electrónicas. Entonces, evidentemente debemos de cuidar que toda la información intercambiada entre cada uno de nuestros actores de la cadena reciba la información de tal forma que nadie más haya tenido acceso a ella más que las personas interesadas. Desde ahí hablamos de seguridad. Las transferencias de datos, las transferencias de información. Sabemos que cada vez, desafortunadamente, es más el tipo de casos que se secuestraron datos, secuestraron información, hackearon cuentas, hackearon empresas, organismos. Todo este tipo de situaciones se van dando. Entonces, la seguridad, una, va desde ahí. La seguridad de que realmente vamos a seguir funcionando, pero que los datos van a tener una protección para evitar que caigan en malas manos. Y por el otro lado, evidentemente la seguridad del producto per se para llegar al cliente final en los tiempos establecidos, bajo las condiciones requeridas y que definitivamente es un reto nuevo en lo que, y bueno, nuevo me refiero a que ya existía, ya se tenía que cuidar, pero actualmente es con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque ya, repito lo que decía hace un momento, los hábitos de consumo cambiaron. Entonces, debo de fortalecer este panorama de seguridad
para la distribución de mi mercancía, para la transferencia de datos, para la seguridad del consumidor, que finalmente me lleva, y estos son los principales aspectos que debemos considerar en este nuevo panorama. Hay muchos más, evidentemente, podrán ver ustedes que de hecho, por ejemplo, en este caso lo que les ponía de los retos de parte de la ONU, son organismos, y de hecho está, por ejemplo, en este caso, la CEPAL, perdón, con lo que es la CEPA, que es el de Naciones Unidas para África, la CEPAL, que es de América Latina y el Caribe, CEPE, que es para Europa. Estos organismos son las 5 comisiones regionales que están analizando esto. Pero finalmente de ahí podemos deducir este nuevo panorama que se va enfrentando, que vamos analizando y que tomamos en cuenta en las materias de cadena de suministro, tráfico internacional, y que al final afectan en el desarrollo de nuestra licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales. Muchas gracias y esperamos contar con ustedes y verlos pronto en nuestras aulas.